Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria a Dios. Hoy en Preguntas sin Respuestas tenemos una pregunta que, escuche, nos llega desde otro país. Y dice así: a estos pastores que usted llama comerciantes de la fe, les ha dado por instalar acá en Colombia un cajero electrónico en la puerta de la iglesia para ofrendar, diezmar, pactar. Los periódicos no tardaron en sacar en primera página una foto de ese supuesto cajero celestial, entre comillas, calificando esta práctica como mercaderes de la iglesia, ladrones de ignorantes. Los periódicos mundanos sacaron esa nota en primera plana y no les dan vergüenza a los supuestos pastores de ese lugar. Y dice, estoy confundido, dice, porque los pastores iniciaron una campaña de comerciantes de la fe ellos mismos, con un lleno total. Y luego los dos pastores se fueron de viaje por 2 semanas a Estados Unidos con el dinero que recaudaron. Delante de sus ojos le roban, delante de sus ojos disfrutan de lo que le roban y aún así siguen siendo esos lugares. La respuesta, la verdad es que no entiendo cuál es su confusión, porque usted y hasta la prensa del mundo califica a estos pastores que realizan esta práctica como mercaderes de la iglesia. Y cuando desean tener unas vacaciones por 2 semanas en Estados Unidos, organizan una campaña de primicias. De otra manera dígame de qué otra manera podrían actuar estos personajes que se han apoderado de los púlpitos con fines tan inmorales. Su confusión se puede originar por haber descuidado el estudio de la palabra de Dios y encontrarse en un lugar que no corresponde a un verdadero hijo del Señor. Si usted lee con atención lo que Dios dice en la Biblia sobre este tema, verá que no hay nada de qué asombrarse, porque el Señor mismo nos ha advertido sobre estos lobos rapaces. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5 dice, en los últimos días, ¿qué va a pasar en los últimos días? ¿Se van a levantar personas más santas? No. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué, Pablo? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Van a hacer ellos, primero yo, primero yo, primero yo, primero yo y después vos. Avaros, esto es mío, esto es mío y esto es mío. Vanaglorioso, ay, lo hice todo yo, ay, si yo no estoy ahí, si yo... Soberbio, acá se hace lo que yo digo, blasfemo. Malas palabras insultando a la gente, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de ser cristianos, pero negarán la eficacia de ello. ¿Y qué hacemos? A estos evita, no te juntes, no te relaciones. A esto evita. Tienes por qué ir a esos lugares. Segunda de Timoteo 3:13 dice, a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará al maestro conforme a sus propias ideas y le van a enseñar lo que se le da la gana. Segunda de Pedro 2:3 dice, muchos seguirán sus propios pensamientos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ay, sí, ponía acá para el Señor, sembrar acá que para Dios. Segunda de Corintios 6:17 dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Salid, el llamado es que salgan de esos lugares. Claro, que el que tiene oído puede oír que Dios le está diciendo que salgan, pero el que no tiene los oídos limpios, que está acostumbrado a esa mentira, contento de seguir ahí. Usted se desconcierta porque muchos creen a estos impostores, pero olvida que Dios nos advirtió que el corazón del hombre ama más la mentira que la verdad y que muchos seguirán sus propios pensamientos. ¿Sabe? Cada iglesia tiene el pastor que se merece. Este sistema inescrupuloso no podrá subsistir si no hubiera una congregación que lo soporta. Y la mayoría le agrada esta práctica, porque resulta muy conveniente para adormecer sus conciencias. Esto es una réplica modernizada de aquello que se hace practicando por siglos, o sea, el catolicismo romano, debajo de sus ídolos. Ellos siempre han colocado su alcancía para comprar el favor de sus divinidades.
Hoy los que están fornicando con la gran ramera, Apocalipsis 19:2, han sacado una versión más sofisticada, un cajero automático. En el romanismo tienen los santos, entre comillas. En el mundo pseudos evangélico tienen el santo varón de Dios, a quien le han colocado a sus pies un cajero celestial que también funciona las 24 horas del día. Varios son los que me han escrito pidiendo que me refiera a estos señores, y que en particular que entregue mayores antecedentes sobre Paul Yogichov y su modelo de célula, uno de los más exitosos en este comercio de la fe, César Castellano Domínguez se llama, de Colombia, con su pirámide del grupo G12, que ha logrado ramificar por gran parte del continente americano, pero siempre he considerado que mi responsabilidad ante mi Señor es predicar la verdad, porque solamente la verdad os hará verdaderamente libre. En mi cometido está destapando y escarbando en basureros malolientes, que contiene prácticas y doctrinas que provienen directamente del alcantarillado del infierno y que solamente contamina el corazón del hombre. El cajero automático que lo escandaliza no es más que uno entre larga lista de los elementos corruptos que practican los comerciantes de la fe, traficantes de almas, como lo denomina el Señor en su palabra, Apocalipsis 18, 11, 13, dice: los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más su mercancía, mercadería de oro, alma de hombres. Qué bárbaro, ¿no? No se necesita ser un gran pensador ni un teólogo para reconocer que esto es repudiado por el Señor, quien en 2 oportunidades expulsó del templo a los comerciantes, a los que vendían y también a los que compraban. Una al iniciar su ministerio público en Juan 2, 13 al 16, y la segunda al finalizar precisamente una semana antes de su crucifixión. Mateo 21, 13 dice: y la gente que iba delante y la que iba de atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Aleluya, dice: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis dicho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. ¿Entiende lo que significa una cueva de ladrones? Es donde se negocian todas las cosas que Dios nunca dijo que se negociaran. En donde se compra y se vende. Culpable es el que vende y el que compra también. Porque esto es si no existiera demanda, no existiría venta. Entonces usted tiene que, es lo mismo que cuando venden las cosas que no tienen que vender y que dicen que son cristianas. Por ejemplo, vamos a comprar una película cristiana, no es original, es una copia. Vamos a comprar un CD, no es original, es una copia. Y esa clase de gente vendiendo existen porque ha supuesto cristianito que los compran. Si no la haría, no existirían. Ahora bien, debemos recordar que aquellos que los mercaderes ofrecían en el templo eran lo que hoy podríamos calificar de artículos religiosos, porque eran animales para ofrecer sacrificio de acuerdo a la ordenanza de la ley de Moisés. En ningún momento fueron comida, café u otros enseres ajenos al ritual judío, y los cambistas eran los agentes especializados en el intercambio de monedas. Hoy los encontramos cambiando el dinero plástico de las tarjetas de crédito en dinero efectivo, con atención las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto demuestra en forma muy clara el repudio provocado a Dios cualquier clase de comercio que se efectúe en su casa, la cual debería ser llamada casa de oración, y la ira que le consume cuando por desobedecer esta su voluntad los comerciantes de la fe transforman en cuevas de ladrones. Tenga por seguro que cuando vuelva el Señor a la tierra destruirá no solamente estos cajeros celestiales, sino que todo ese sistema nauseabundo que han levantado los comerciantes de la fe, sopladores, milagreros y curanderos a sueldo, que han traído tanto desprestigio al Evangelio de Dios. Es increíble, sinceramente es increíble. Charlando con un médico el otro día, el médico me decía: entre nosotros, Famundi, si yo no te conociera, diría que son todos unos chantas, todos unos mentirosos, todos unos ladrones. Porque mi esposa, me dice, que es una mujer instruida, dice, en su momento de la vida tuvo ciertos problemas y me dijo: mira, voy a buscar a Dios, voy a ir a congregarme. Y se fue a congregar a una iglesia ahí a cuadras de casa. Y le digo: ¿qué congregación? Y me dice: un tal Freyson. ¡Wow! Chao, dije eso, perdimos. Y me dice: mira, José, esa fue por necesidades a buscar a Dios. Y en realidad lo único que le exigían era que ponga dinero. Yo no sabía que Dios te cobra, José. Pero te vuelvo a repetir, si no te conociera vos, José,
Diría que son todos unos chantas, que son todos unos ladrones, que son todos unos delincuentes. Y yo decía, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo desprestigian el Evangelio? Porque eso no es el cristianismo. Dios no tiene la culpa de todo lo que hace el hombre por avariento, ¿no? Cómo roba, cómo miente y cómo engaña a su prójimo, sin darse cuenta que él mismo se está condenando. ¿Y sabe lo peor de todo? Es que no son hombres de Dios, no son salvos. Cuando se mueren le rinden honores como si hizo algo grande, cuando directamente se fueron al infierno. Así que tengamos mucho cuidado, porque así como esta hermana o este hermano estuvo confundido por lo que hicieron allá en Colombia, en tal caso nosotros de los ladrones que andan por Guatemala también tenemos a Maldonado, tenemos a Ricardo Rodríguez, hay una sarta de personas que ustedes nunca tendrían que escuchar ni su mensaje, ni apoyarlo, ni verlo, ni nada. Pero es triste de que esa gente, esa multitud que lo sigue está contento de que le roben, de que le mintan, de que le engañen y que en realidad lo lleven al infierno junto con eso. Como decía Jesús Orion el otro día que pusimos, ¿no? Josué Orion, hablando de los falsos profetas. Si su pastor no quiere ser un simple pastor y hoy en día se hace llamar apóstol, salga corriendo porque se lo está llevando al infierno. No hay otra.